unos 30 segundos. Doctor Bruce, solo quería agradecer la alusión suya y decirle que nosotros en la Contraloría, cuando recibimos el informe de que el gobierno había generado esta herramienta, no lo podíamos creer, y cuando la vimos consideramos que es una herramienta muy completa. Para las auditorías que nosotros realizamos, ya las estamos empezando a implementar. Yo he empezado a direccionar muchísima información que estamos mirando. De pronto, dentro de esos 700 usuarios estamos siendo activos desde la Contraloría, y queremos también decirles que con agrado recibimos ese tipo de herramienta que nos facilita mucho el trabajo. Le agradecemos entonces al doctor Bruce McMaster, viceministro general de Hacienda y Crédito Público, por haber asistido hoy a este foro. El turno ahora es para otro importante personaje de la vida pública, el doctor Luis Edmundo Suárez, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, economista y abogado bogotano de la Universidad de los Andes, con maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana y especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Estuvo vinculado por más de 12 años al Departamento Nacional de Planeación hasta llegar al cargo de director jurídico. Se desempeñó en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Ha asesorado al Departamento Nacional de Planeación, al INCODER, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, a Metrovivienda, al Ministerio de Protección Social y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recibamos entonces al doctor Luis Edmundo Suárez. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya. Tremenda responsabilidad la que me dejaron, ¿no? Pues agradecerle nuevamente al doctor Velilla, a Complexus, la invitación. Ya soy reincidente en este foro. Pues dado lo avanzado de la tarde, digamos que voy a tratar de ser muy puntual, espero no aburrirlos. Y entre otras cosas, la ventaja de hablar de últimas es que pues a uno lo relevan de ciertos temas que ya han sido suficientemente explicados. En particular, la forma magistral como el señor procurador transmitió la idea de el problema al cual realmente nos estamos enfrentando cuando enfrentamos la corrupción. Porque tal vez el punto más importante, y tal vez sería la idea que yo quisiera dejar esta tarde, es el Estado, la sociedad. Nosotros no hemos abocado correctamente el conocimiento de las amenazas realmente a las cuales nos estamos enfrentando. Y la corrupción en forma particular es un fenómeno sobre el cual no solamente no lo hemos medido cuantitativamente, sino que tampoco lo hemos hecho de forma cualitativa. El señor procurador nos esbozó cuánto le ha costado al país, qué impacto ha tenido la corrupción realmente en nuestros valores, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en nuestro sentido de pertenencia y nuestro sentido de nación. Y para usar la cita que él usó sobre el autor que añoraba la corrupción de ayer, el reto de la UIAF es preguntarse cuál es la corrupción de mañana. O dicho más coloquialmente es ¿dónde está la bolita mañana? ¿Dónde va a estar la bolita mañana? Y ese es el gran reto realmente.
Quisiera dejarles básicamente 3 grandes ideas. Una, compartir con ustedes lo que nosotros entendemos por el desafío que estamos asumiendo, los fenómenos a los cuales nos estamos enfrentando. Segundo, contarles muy rápidamente qué está haciendo la UIAF para enfrentar esta amenaza. Y tercero, unas propuestas, 5 propuestas muy concretas sobre el tema de la corrupción y sobre el tema en particular de la contratación. Entonces, lo primero tal vez es, bueno, ¿qué tiene que ver la corrupción con nosotros, como ciudadanos, como Estado, como sociedad? Y para ello voy a usar la decisión más ambiciosa que evoca una sociedad cuando democráticamente elige un presidente y decide jugársela por un Plan Nacional de Desarrollo. Plan de desarrollo, como usted lo sabe mejor que yo, nos invita a llevar por el sendero de la prosperidad democrática. Y esa finalidad que nos hemos propuesto como Estado tiene 3 grandes pilares, que son los que están en la figura de la izquierda. El tema del crecimiento y la competitividad, de que tanto hemos hablado hoy. El tema de la igualdad de oportunidades, fundamental para construir una sociedad realmente sostenible. Y algo coyuntural a nuestra sociedad, a Colombia, que es la consolidación de la paz. Sin esos 3 elementos, y eso es lo que nosotros, insisto, democráticamente elegimos, encontrar esa senda y buscar esos resultados. ¿Y qué le tiene que decir la corrupción a esto? Entonces, 3 elementos asociativos. Primero, la corrupción se ha convertido, vía lavado de activos, en un impuesto informal. Es algo que expresé en mi charla anterior, pero que simplemente estoy reiterando hoy. Se ha convertido en un impuesto informal que nos colocaron los delincuentes. Hoy los delincuentes se dan el lujo de tener una sociedad arrodillada. Estamos luchando enormemente, estamos dando resultados, como lo dijo el procurador, pero nos falta muchísimo por hacer. Yo preguntaría, ¿será que es posible que el narcotráfico hubiese alcanzado los niveles gigantescos que ha alcanzado sin corrupción? ¿Será que es posible que las organizaciones criminales hoy transnacionales estén constituidas y hayan alcanzado los niveles que hoy tienen de desafío a la sociedad sin corrupción? La corrupción no es solo un problema cuantitativo, no es solamente un impacto económico, es el impacto, es un caldo de cultivo, es un reactivo químico que permite que las demás manifestaciones de criminalidad existan y que existan en los niveles tan avanzados, tan desafiantes que hoy tenemos. Entonces, y es un impuesto informal, que es la segunda cadena. Primero que es el impuesto más regresivo de todos. Lo paga la gente más pobre, las empresas más pequeñas y medianas. Es captado por los particulares, quienes se benefician de ese impuesto son los particulares delincuentes. Es una de las principales limitaciones que tiene hoy el sector empresarial. Es algo que necesitamos que el mismo sector empresarial entienda, que cualquier acción que logre luchar contra la corrupción va en beneficio directo de su capacidad empresarial y su bienestar financiero.
de todos, va a ser absolutamente imposible luchar contra la corrupción y contra el lavado de activos. Es sencillamente imposible. Legislar contra la mala fe, echa la ley, echa la trampa, ellos van años luz. Y aquí está el segundo mensaje importante que quisiera dejarles hoy. Y es, los estados, no solamente Colombia, normalmente abocan medidas de tipo represivo frente a fenómenos como la corrupción y el lavado de activos. La sociedad está en mora de iniciar una unidad nacional, un bloque nacional, sociedad y Estado, para luchar contra estos fenómenos. De tal manera que es absolutamente imposible que sin la participación ciudadana, y ese es el tema importante, logremos los resultados que todos queremos, una sociedad más justa y más igualitaria. Algunas cifras que tiene el Banco Mundial que son sencillamente asombrosas. La lucha contra la corrupción en el largo plazo genera ingresos de 4 veces el ingreso nacional de un país. 4 veces se mejora el ingreso de un país. Se mejora igualmente 4 veces el ingreso per cápita de los ciudadanos de ese país, que es una cifra complementaria. Para usar una tasa que le pega, digamos, a nuestros países en desarrollo, la mortalidad infantil podría disminuir un 75%. De cada 100 niños muertos, se podrían salvar 75. En fin, anteriormente les había hablado también de los 3 puntos del PIB que vale el lavado de activos, 16 billones de pesos, básicamente teniendo solo como fuente narcotráfico, que es la cifra que nosotros estamos trabajando por el momento. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, al superintendente de Industria y Comercio esta tarde, y habla de 25.5 billones de pesos en compras, al cual si le aplicamos el CBY del 10% son fácilmente 2.5 billones de pesos anuales, si entendiéramos que ese es un tema aplicable en este caso. O sea que mal contados, ya vamos en 18.5 billones de pesos de lavado de activos, que es lo que vale nuestro impuesto informal, lo que pagamos nosotros todos los días. Pero sigamos, superintendente de sociedades, todas las entidades. La cifra es absolutamente impresionante. Es impresionante. ¿Qué estamos haciendo en la UIAF para asumir nuestro deber legal, que es básicamente luchar por la prevención, detección de lavado de activos y luchar contra el financiamiento del terrorismo? Estamos haciendo, y solo lo voy a enunciar, 3 cosas fundamentalmente. Asumiendo un enfoque, una comprensión de nuestro trabajo en términos sistémicos, abierto y bidireccional, solo en la medida en que consideramos que somos un sistema, que interactuando podemos lograr resultados, y que solo en la medida en que el sistema, no las entidades individualmente consideradas, sino el sistema produzca resultados, es decir, sentencias y extinciones de dominio, solo en esa medida es que podemos decir que estamos haciendo algo. Mientras tanto, las cifras individuales no nos sirven de nada. 2, un mayor compromiso del sector privado para apoyar el trabajo de la UIAF. Esperamos crecer 700% las entidades reportantes a la UIAF.
y esa es una de las medidas concretas de las que les voy a hablar al final, y una relación de flujos de información bidireccional, algo de lo que hablaba hoy el superintendente de Industria y Comercio, por ejemplo, el mismo superintendente de Sociedades, el mismo procurador. Tenemos que ser capaces de interactuar, y no en términos formales, sino materiales, buscar la consecución de los resultados que necesitamos. Sobre la corrupción en términos académicos se ha dicho mucho, hay ríos de tinta sobre ello, tesis completas, artículos, etcétera. A mí me gusta usar a un autor que ustedes conocen muy bien, que se llama Robert Kierkegaard, por la simplicidad de su modelo. Sabe que la simplicidad es sinónimo de sabiduría, porque requiere incorporar la esencia del fenómeno que trata de describir. Y él dice dos cosas básicas acerca de la corrupción. Primero, que es un crimen de cálculo, es el resultado de un actor racional que toma la decisión de delinquir cuando tiene altas expectativas de ingresos o utilidades y unas bajas posibilidades de ser identificado y castigado. Así de sencillo. Un corrupto es eso, una persona que se plantea, toma la decisión porque sabe que no le va a pasar nada, porque estamos acostumbrados a que no pasa nada, porque nosotros como sociedad permitimos que no pase nada, y tiene expectativas de unos ingresos enormes. Hay casos de corrupción que son mucho más rentables que el mismo narcotráfico. Y ojo, va a llegar el momento en que el narcotráfico va a seguir disminuyendo, pero la corrupción va a seguir galopante. Solo que esas organizaciones criminales van a ser totalmente indetectables. Porque volviendo al comienzo de mi presentación, ¿cómo va a ser la criminalidad de mañana o la corrupción de mañana? Entonces nos imaginamos ya la sofisticación de las mafias italianas, con estructuras totalmente profesionales, manejando delitos transnacionales, sentados desde un computador en Nueva York o París, sin necesidad de andar con armas largas, como están haciéndolo hoy. Y la cosa se nos complica muchísimo más porque ya se nos vuelven absolutamente indetectables. En 5 minutos usted le pone a dar la vuelta al mundo a $1 billón de pesos. En 5 o 10 operaciones usted mueve la plata y se desplaza por todo el globo. Si hoy tenemos los desafíos que tenemos, ¿cómo será mañana? Y lo otro es que tiene una ecuación que dice que la corrupción es igual al monopolio, a un monopolio, más una discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Y en el tema de contratación, esa ecuación es fundamental, porque el sistema está armado para que funcione de esa manera. Las secciones presupuestales tienen el monopolio de la ejecución del gasto respectivo. Un alcalde tiene el monopolio de la contratación en su municipio. Tiene la facultad discrecional de decidir la ejecución del gasto y no tiene rendición de cuentas. O sea que tenemos la ecuación perfecta para el mundo perfecto de los corruptos. Entonces uno se pregunta qué hacer. Pues parecería obvio, invertamos los términos de la ecuación en la de cálculo y en la de corrupción. Y ahí entra a jugar el tema fundamental. Finalmente, el corrupto es alguien que decide delinquir por utilidades, por recursos financieros. Eso es lo único que lo motiva. Pero el sistema hoy, o mejor ayer, estaba montado para perseguir a la persona y no la plata.
ya las estamos empezando a implementar. Yo he empezado a direccionar muchísima información que estamos mirando. De pronto, dentro de esos 700 usuarios estamos siendo activos desde la Contraloría, y queremos también decirles que con agrado recibimos ese tipo de herramienta que nos facilita mucho el trabajo. En estudios políticos de la Universidad Javeriana y especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Estuvo vinculado por más de 12 años al Departamento Nacional de Planeación hasta llegar al cargo de director jurídico. Se desempeñó en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Ha asesorado al Departamento Nacional de Planeación, al INCODER, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, a Metrovivienda, al Ministerio de Protección Social y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recibamos entonces al doctor Luis Edmundo Suárez. Le agradecemos entonces al doctor Bruce McMaster, viceministro general de Hacienda y Crédito Público, por haber asistido hoy a este foro. El turno ahora es para otro importante personaje de la vida pública, el doctor Luis Edmundo Suárez, director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, economista y abogado bogotano de la Universidad de los Andes, con maestría. 30 segundos. Doctor Bruce, solo quería agradecer la alusión suya y decirle que nosotros en la Contraloría, cuando recibimos el informe de que el gobierno había generado esta herramienta, no lo podíamos creer, y cuando la vimos consideramos que es una herramienta muy completa. Para las auditorías que nosotros realizamos,